Bien, ya, listo. Perfecto. ¿Qué tal me escucha ahí? ¿Ah? ¿Ahí me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. ¿Usted no tiene una forma de pronto de que su sonido se acrecente un poco? Es que yo sí escucho como suave. Venga, venga. Si es que lo tengo bajito. ¿Ya me escucha mejor ahí? Sí, mucho mejor. Ah, perfecto. Listo. Listo. Don Carlos, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Primero que todo, pues muchas gracias por darme el espacio para poder conversar, para poder pues hablar de ese tema tan sensible como lo es todo Sí, lo que ha sido el claro. conflicto armado en el Caquetá. Sí. ¿Usted tiene alguna noción del proyecto? No, no, y precisamente le tenía una pregunta, porque, digamos, la primera pregunta que tienes es qué opiniones generales tienes respecto al proyecto. En la entrevista no me explicaste qué era el proyecto, pero me imagino leyendo las preguntas, que el proyecto se refiere como a crear un turismo alrededor de la historia de lo que ha sido, digamos, como el conflicto armado en la zona del Caquetá. Me imagino que es como Sí, señor, eso es el correcto. proyecto, leyendo las preguntas, pues me imagino que ese es el proyecto, pero que no lo explicaron bien en el primer paso o en la contextualización, ¿no? Hablaron como si yo ya supiera el proyecto, pero ya con las preguntas me doy cuenta que quieren es realizar, digamos, como un turismo alrededor de la memoria del conflicto armado. Pues justamente, o sea, el modelo al que más se podría asemejar es el tema este de la Comuna 13, que se ha implementado en Medellín. Ujú. Un espacio que concentra cultura, que concentra historia, que concentra, digamos, un grupo de víctimas que busca como evolucionar de esos sucesos, utilizar esos mismos sucesos para poder tanto crecer económicamente como prestarle un servicio y prestarle, digamos, como una experiencia a la sociedad. Ese modelo o un modelo muy similar a él es lo que yo tengo planteado implementar en Florencia a Sí, través de nuestra historia con el conflicto armado. claro, lógico. Pero el conflicto de la Comuna 13 de Medellín es muy diferente al conflicto Por de supuesto. Caquetá. Iniciando porque allá es urbano. Y aquí nuestra ciudad es un poco más pequeña, digamos que el conflicto se sintió más en municipios, zona rural, San Vicente, Solita, Morelia. Y la historia del Caquetá viene mucho más atrás, ¿no? Recién arrancó, digamos, la marihuana, la guerrilla del M-19, las FARC. Tú sabes que la mayoría de los comandantes, tres de los comandantes eran caqueteños. Entonces, digamos que el conflicto de la Comuna 13 de Medellín es urbano, es más por necesidades de ciudad, por educación. Aquí ha sido para mí más como por bandoleros que han querido aprovecharse y pegados a una situación. A mí me parece que hay una gran diferencia ahí con la juventud, ¿no? La juventud de la Comuna 13 de Medellín, porque se vio presionada en una zona cercana, rodeadas por separación de zonas de las bandas criminales que pues vendían la droga, ¿no? Del cartel de Medellín. Entonces, cada cartel cogía un pedacito de barrios y se aprovechaban de la necesidad de los jóvenes. Entonces, ahí fue muy difícil, ¿no? Digamos que, Era, o entre sea, yo comillas, más tomo fácil de como, salir. Era más fácil de salir del problema, entre comillas, porque es más tirado a la juventud, que no tuvo otra opción, sino obligados a estar en uno o en otro, ¿no? Lo que hizo el sí, gobierno cuando se metieron, digamos, como a limpiar la zona 13 de Medellín, pues la limpieza no era solo limpiar, porque pues quedaba la juventud totalmente abandonada. Pues, digamos que el proyecto funciona mejor. Pero pues de eso se trata, ¿no? De mirar y tener la idea de ver qué se hace. sí, señor, por supuesto. Y digamos que es más como en el tema del concepto de yo brindar, o bueno, las personas que están involucradas brindar un espacio en el cual cada víctima pueda tener una voz y cada víctima pueda tener un espacio para poder expresar, Mm. porque pues no podemos quedarnos simplemente en el hecho de que ocurrieron las cosas y que mucha gente pues fue víctima de estos grupos armados, sino que es buscar una forma de remediar y que las personas que fueron desplazadas, que lastimosamente perdieron algún familiar o que tuvieron algún tipo de consecuencia, que no era algo pues que les tocaba, tengan la forma de
contar su historia primero y segundo, pues ya que van a haber espacios y van a haber lugares de integración donde se va a fomentar el tema del turismo, pues puedan también tener un ingreso económico. Sí, tocaría mirarlo. Sí, señor. Entonces, aquí estoy a sus órdenes. Usted me envió unas preguntas, pues si quiere arrancamos o miramos. Yo quiero que empecemos a hablar de cuál ha sido su interacción de carácter personal con lo que ha sido el conflicto armado. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, el conflicto armado ha existido. Digamos, de nuestra familia, desde que tengo uso de razón, desde que tenía 5 o 6 años, ya estaba el conflicto armado. Eh, Desde que estaba en el almacén de mi padre, la guerrilla ya extorsionaba a los camioneros por la carretera, les bajaban la mercancía. Primero inició así, ¿no? Les bajan la mercancía a los camiones, mandaban un vale, pues para, como la mercancía se recibe puesta en el almacén, le daban un vale al conductor para que la empresa no le cobrara la mercancía que le bajara. Básicamente era eso. Entonces ya uno comenzó desde pequeño a conocer todas las firmas de los comandantes guerrilleros. Usted sabe que el M-19 tuvo una mucha presencia en el sur del país, tanto en el Huila como en el Caquetá, en Marcos Chalita en el Huila. Aquí es concejales, diputados del M-19, Pablito Beltrán, que la gente le dice Pablito Beltrán, era un profesor. Entonces digamos que el Caquetá, por zona alejada, acuérdese que primero empezó en el Caquetá lo que fue la marihuana, después la coca. Básicamente aquí el Caquetá hubo un tiempo, yo recuerdo que vino el año 70 y pico, 73, 74, el ejército, porque fue cuando, entre comillas, parte del gobierno americano y el gobierno nacional trataron de acabar los cultivos de marihuana que habían muy cerca de Florencia, cuando Solita y Solano todavía no existían. Entonces lo que hicieron, en esa época lo que hicieron fue presionar a la gente, que fue cuando fue la primera invasión de las Malvinas. Recuerde que fueron todos los raspachines que habían aquí en los municipios, porque los americanos llegaron a hacer la primera ola de acabar con la droga, y pues a esa gente le tocó venirse corriendo, y lo que hicieron fue llegar a Florencia, lo que fueron las Malvinas, digamos que esa fue. Y de ahí pues se pega un jurgo de gente para invadir, no necesariamente, tú sabes que las invasiones no necesariamente no. Lo que hicieron en esa época fue correr los cultivos de coca, es lo que está pasando, es lo que pasa, ¿no? Que pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? A medida que las ciudades crecen, pues la violencia digamos, los negocios ilícitos, pues se van corriendo más lejos. Pero a medida que va llegando la civilización, digamos, se van corriendo. Pero sí, claro, el Caquetá ha sido, digamos, como una de las del conflicto armado. Usted sabe, o su abuelo, su padre debe saber que aquí al principio se sufría mucho, tumbaban torres, tumbaban todos, hasta que, entre comillas, la guerrilla entendió que los daños que hacía era perjudicar a la comunidad, ¿no? Después se dedicaron a otro tipo de cosas, que fue al secuestro, la extorsión. Hubo muchos años donde, que yo tenga razón, secuestraron a todos los socios de mi papá, a todos los amigos, no solo una vez, sino una, dos y tres veces. Y uno siempre se hace la pregunta, ¿no? Que la supuesta guerrilla que lucha por el pueblo, porque siempre secuestra a los comerciantes o al mismo pueblo, ¿por qué no secuestra a los políticos? Uno a veces de pequeño pensaba eso, ¿no? ¿Por qué no secuestran a los políticos? Pero uno se da cuenta que son la misma rosca. Entonces, por eso es que el país tiene tanta violencia, porque la violencia es un juego para los políticos por donde sacar dinero para la corrupción. Entonces, básicamente, el Caquetá ha sido un foco de nacimiento pero ¿por qué hemos sido un foco? Porque pues es la cola del país, ¿no? Entonces, la manera de esconderse la guerrilla hace muchos años, imagínate tú cómo es el Caquetá hoy en día, pues imagínatelo antes de que tú nacieras, hace 40 años, pues para llegar aquí exactamente era día y medio para llegar en carro. Entonces, pues era alejado. El gobierno no estaba, era la base, entonces pues aquí los criminales podían hacer lo que quisieran. Pero no, sí, violencia ha habido siempre, y yo creo que eso no se va a acabar mientras no se castigue realmente los victimarios. Y no pongamos al nivel las víctimas, al nivel de los victimarios, que es los que ha pasado los últimos años realmente. Entonces, pero el conflicto aquí ha sido un poquito diferente al de Antioquia, el de Cali, que ha sido más por la distribución de la coca y de las mafias. Aquí ha sido más por parte de la guerrilla hace muchos años. Últimamente,
pues sí estamos como comenzando a ver un gran problema ya con bandas criminales, con carteles de México, con pequeños, eh, digamos, mafiositos, como le llama uno, lavatimbos, en el Caquetá está volviendo eso. Pero hace años era eso, hace años era la guerrilla, eh, los bandoleros y la gente para empezar a no trabajar. Entonces eso es muy difícil. Cambiar esa mentalidad de cobrar por coca, cobrar por todo, como convertirse en un estado para que la gente después vaya a trabajar por un sueldo mínimo, eso es muy difícil, muy difícil. Entonces eso tiene una connotación muy grande y para mí requiere totalmente lo contrario de lo que ha venido haciendo el gobierno durante los últimos 40 50 años. Digamos, eso es a grandes rasgos, ¿no? Sin inmiscuirnos en detalles. Entonces, es una tierra para violencia porque el Estado no puede llegar a ningún lado. Es el Estado va llegando donde va llegando, entre comillas, la civilización. Ya abrimos carretera, entonces en Florencia hay más presencia del Estado. Florencia, Morelia, aquí cerca. Pero los pueblos ya por allá, Curillo, Solita, pues tendrán más problemas porque allá es más difícil que llegue el Estado. Y más al fondo, Bota Caucana y al sur del Caquetá, donde no hay presencia, Peñas Coloradas y todo, pues la gente vive sin Dios y sin ley, lo que digan los grupos criminales. Y la presencia de la coca a nivel mundial y sobre todo Colombia, pues va a fomentar la violencia, no hay nada que hacer, no hay nada que lo reemplace por eso. En esas zonas no hay un producto que reemplace, no hay nada. Lo único que haría que esto cambiara un poco era hacer vías, porque ni siquiera la electrificación para mí es foco de desarrollo. Foco de desarrollo son vías. Digamos que ese es a grandes rasgos, violencia ha habido desde que yo nací. Y no es tanto como la gente dice que por la falta de oportunidades, no. Ha sido la falta de un dinero que hay, de un negocio ilícito. Y de ahí se pegan todos. Algunos lo adornan con lucha social, otros lo adornan con que el gobierno roba, otros lo adornan con que los políticos roban, pero igualmente terminan es en el negocio de la droga, que es el negocio a nivel mundial. Entonces, para mí no es fácil eso. Y el punto, el hecho de que tal vez el desarrollo mitigue un poco el tema de la violencia y mitigue un poco el tema de la presencia, pues va de la mano con el departamento necesita un ingreso de alguna forma, de alguna manera que, pues sí, que, o sea, que puede ser de personas externas, puede ser de un tema de inversión, pero es que el departamento por sí solo no cuenta con los recursos para dar el desarrollo que necesita el departamento, o sea, que necesita el territorio más alejado, más carente de presencia del Estado. Y también esa herramienta del turismo, pues yo la planteo de esa forma. ¿Sí? Necesitamos un ingreso que nos garantice la forma de desarrollarnos y la forma de tener una mayor presencia en otros lugares. Sí, lógico. ¿Usted qué le parece el proyecto? Hacia grandes rasgos y de un tema muy conceptual que lo he expresado hasta ahora. El proyecto me parece de una buena idea, de una persona que veo que es sana, que quiere aportar, digamos, como a la paz y todo, pero yo le veo un tema no muy difícil, porque ustedes los jóvenes salen de todo. Lo que luego es que tienes que estructurar. El proyecto es muy bueno, pero no hay que abarcarlo en toda su extensión, porque generalmente los proyectos son buenos cuando los focalizamos. Así después ese foco lo vayamos ampliando. Entonces, la idea central que tú tienes es excelente. El turismo para que las víctimas puedan tener algún ingreso y la memoria histórica. Entonces, tienes que estudiar mucho lo que es el conflicto que ha sido, porque ya te vas a dedicar solo al conflicto de nuestra zona, al conflicto del Caquetá. Entonces tienes que leer desde el 60 a 70. Hay muy pocos libros, pero hay unos dos o tres que yo te puedo facilitar de periodistas y escritores que estuvieron aquí, tienen una gran verdad. No te aconsejo que lea mucho los libros de las ONG porque son muy tendenciosas a escribir de chismes, ¿no? Le paran a cualquiera en la calle y le preguntan y, hace como 5 años me dieron un libro y a mí no sabía si ponerme bravo o reírme de todas las bestialidades que decían. Y entonces decían, fuentes, preguntar a las personas en la calle, fuentes del tema que acabamos de acá. Paramos a las personas en la calle y les preguntamos. Eso me daba risa. Parar a una persona en la calle y preguntarle sobre un tema, pues es la opinión de cada persona o los chismes
o los que se inventan. Entonces, sí hay que indicar, lógicamente, que hay muchas víctimas, A o B, eh, pero hay que sentar una base, y ese es el error que han cometido la mayoría de estos proyectos, es que revuelven victimarios con víctimas, por aquello que es un pecado, ¿no? Pasa por la cultura woke que hay en este mundo, le dan como miedo decir las cosas que son. Entonces, el proyecto sería muy bueno si lo encaminas, sí, a las víctimas. Primero, porque puedes conseguir muchos recursos internacionales que ayudan a tu proyecto que tiene. Y segundo, con las organizaciones reales de víctimas, las que realmente sufrieron, las que han venido sufriendo el flagelo de la guerrilla, de los mafiosos, porque es que no es solo la guerrilla, de las bandas delincuenciales, porque también hay que reconocer que a veces las bandas delincuenciales se hacían pasar por guerrilla y secuestraban, entonces que la gente cuando hay caos se aprovecha. Entonces, la generalidad del proyecto no es mala. La debes de enfocar y racionalizar en una área en especial o dos, para que no abarques tanto grande, para que puedas focalizar y pueda funcionar en un sitio dado. Entonces tendrías que leer, mirar dónde ha sido más fuerte el conflicto armado. Lógicamente las zonas alejadas han sufrido más. San Vicente es una zona que ha sufrido mucho. ¿Por qué? Porque pues allá había gente ganadera, gente que pasaba, pues para la guerrilla le quedaba más fácil ese conflicto. Hay dos tipos de conflictos en el Caquetá, ¿acuerdan? Una es antes de los paramilitares y la otra cuando llegaron los paramilitares que se complicó el conflicto, ¿no? Fue doblemente, ¿no? Fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hasta un punto de la violencia, ¿de dónde quieres sacar esa violencia? O sea, ¿de dónde quieres arrancar el proyecto? ¿De años atrás o del punto cuando llegaron los paramilitares y también estaba la guerrilla, que la gente ya no solo tenía que mirar para un lado, sino ahora ya tenía que mirar para el frente, para atrás y para la izquierda y para la derecha el gobierno? Entonces le queda muy difícil. Ese punto de partida lo tienes que definir. El conflicto cuando se puso más enredado, que es cuando nacieron, digamos, los paramilitares que llegaron también al Caquetá y se enredó más el conflicto armado, sufrió más la gente, hubo más inocentes, digamos, porque la guerrilla es selectiva para hacer daño, ¿no? De a unito, hoy, mañana otro, ¿no? Los paramilitares son los que llegan aquí y matan a 10. Entonces, la violencia es un poco diferente. Entonces, hay ese punto de partida cuando llegaron los paramilitares hacia un tiempo que fue una violencia terrible. De ahí para atrás, la violencia fue guerrillera, más de extorsión, más de secuestros, más de pagar impuestos a la guerrilla, y pues la gente le hacía caso. La violencia de los paramilitares para acá fue más de enfrentamiento entre ellos, entonces la población civil quedó en la mitad, entonces mucha muerte de inocente, campesinos que si le daban de comer a la guerrilla, entonces llegaron los paramilitares y los mataban, y lo mismo si yo lo veía a los paramilitares, entonces la guerrilla llegaba a una zona, que ustedes son paramilitares porque aquí se asientan los paramilitares, entonces fue mucho más complicado para la gente, ese conflicto fue más, entonces podrías hacer las víctimas de acá, pero sí es importante para que el proyecto a mí me parece que sea muy bueno. No confundir victimarios con víctimas. Ahí sí me parece que te tienes que encaminar exclusivamente a las víctimas y las víctimas sí te van a poder contar realmente lo que ellos sufrieron. A mí me parece que los proyectos, y es mi opinión personal, en los que acaparan y ponen víctimas y victimarios por aquello de la reconciliación es muy difícil. ¿Por qué? El perdón es individual y hay que respetar el perdón. Hay que perdonar, pero el perdón es individual. No podemos obligar a la gente que perdone. Error del gobierno. Dos, no podemos poner el mismo nivel a las víctimas que los victimarios. La reconciliación no sea de esa manera. El Papa perdonó al que le hizo el atentado, pero no lo sacó de la cárcel. No lo sacó de la cárcel. Entonces, es más fácil perdonar cuando el victimario ha pagado por lo que cometió. Y que para que haya paz, lógicamente hay que hacer concesiones. Lógicamente hay que hacer concesiones. Las víctimas tienen que ceder para que los victimarios y haya paz, haya que ceder. Pero no se puede ceder al nivel de colocar a victimarios y víctimas normal, que fue lo que pasó en el proceso de paz, de que colocaron al mismo nivel los victimarios y las víctimas si no van a pagar un día de cárcel y no lo pagaron como las víctimas decíamos, porque una cosa es el perdón y la otra el castigo. Cuando las víctimas ven
Si tú miras la justicia de los Estados Unidos, que las familias cuando cogen a alguien, cuando vive un asesino y lo cogen, la gente descansa cuando esa persona va a la cárcel. Pero como aquí la violencia es un poquito diferente, la gente descansaría si ve que las víctimas hubieran pagado por sus crímenes, pero ni siquiera pagaron un día de cárcel. Entonces, ese cosito ha sido lo que para mí no ha dejado que en Colombia haya paz. Y no la va a haber nunca. Mientras sigamos pensando que los victimarios y las víctimas las tenemos que colocar al mismo nivel. No las podemos colocar al mismo nivel. La reconciliación, claro que hay que darla. El perdón, hay que enseñar a la gente a dar perdón. Claro que debe haber mucha capacitación para que la gente perdone. Perdonar es muy difícil cuando ha sido repetitivo, pero la gente, yo lo vaticiné hace, cuando salió el proceso de paz la JEP, y hablando con un grupo de amigos del colegio, va a haber más violencia dentro de poco. El tiempo me está dando la razón. Gracias a Dios en eso no me he equivocado nunca. ¿Por qué? Porque habrán algunas víctimas que perdonen, porque el gobierno les da ayuda, les da no sé qué, les da así sé cuándo, hacen publicidad. Pero la víctima no descansa cuando ve a los victimarios mejor que usted, cuando ve que el gobierno le da más dinero a los victimarios que a las víctimas. Entonces, esa paz no sirve. Pero tu proyecto sí entra algo bueno ahí, que tu proyecto lo que vas a hacer es a no borrar la memoria de las víctimas, a tener como turismo, que eso es importante, porque es no olvidar a las víctimas, las zonas donde hubo, y deben haber muchos sitios. Aquí hay muchos sitios que se pueden colocar como turismo si terminas de leer bien y te puedo ayudar de darte algunas cosas mejor, que son independientes, sitios donde lo puedes convertir en turismo de la violencia que hubo aquí y las víctimas trabajar ahí para que pueda haber un ingreso. Excelente. Eso me parece bien. Pero mi consejo es que si involucramos a los victimarios, no va a funcionar igual, porque siempre vamos a tener un sesgo. Vamos a tener un sesgo como es el sesgo que tiene el proceso de paz. Entonces, la víctima que no esté de acuerdo con el victimario, entonces lo sacan y entonces es el malo del paseo y el victimario se convierte en el bueno del paseo porque ha aceptado supuestamente reconciliación y perdón. Entonces, la reconciliación y el perdón hay que darla, pero el victimario tiene que pagar por las culpas hechas. Colombia no, los victimarios no pagan por las culpas hechas. Que hay que dar concesiones, sí. Que hay que mermar, que una persona que se merece pena de muerte o 60 años de prisión no se la demos y le demos 10 15 años de prisión, excelente. Pero la violencia en Colombia siempre va a seguir mientras los victimarios no sean castigados en una parte, porque eso incita a que más victimarios salgan. Pero lo que está pasando en Colombia es que hacemos un proceso de paz a la gente que ya tiene 50 años y se quiere retirar y guardar su plata y les legalizamos la plata, les legalizamos todo y viven como ciudadanos normales, pero los que vienen atrás no van a entregar nada porque no han sido castigados, no les pasa nada. Entonces, centrándonos en tu proyecto, dos consejos. Me parece que es un proyecto excelente. Recuerda lo que te dije de la diferencia con la Comuna 13 de Medellín. La Comuna 13 de Medellín fue más difícil, digamos, para jóvenes, aquí fue de familias, porque allá fue, pues, la violencia de esas bandas criminales que hacen la distribución de la droga. Aquí es la base de la droga, la base de la violencia, revuelta con droga, revuelta con guerrilla, revuelta con extorsión, no solo fue la droga. Pero aquí fueron familias enteras. Claro, allá se afectaron las familias, pero más que todo fueron involucrados los jóvenes a los que les tocó sufrir más, ¿no? Que eran los jóvenes de la calle, tenían que convertirse en banda, entonces llegaba, yo me los llevo y estoy de la banda mía y también extorsionamos, pero era mucha presión a los jóvenes. Aquí me parece que estaban encaminados. Dos, como el Caquetá fue todo el conflicto armado, debes definir como una o dos zonas para que arranques tu proyecto, que es excelente, me parece el turismo. Entonces sería en una zona donde pueda ir carros, donde puedan ir los turistas, y aparte de eso, ¿qué violencia vas a hablar? La que te dije. O la sola guerrillera, que fue hace muchos años de la venta de la marihuana, cuando la guerrilla comenzó a saber que tenía un negocio y entonces se metió en eso. O la violencia, la segunda parte de la violencia, que fue cuando nacieron los paramilitares, que entonces ya se involucraron con la guerrilla, tuvieron su guerra y la población quedó en la mitad. Esas, digamos, son como dos eras, dos etapas de la historia, una y dos. Y en la que vivimos ahorita, que es supuestamente el posconflicto, que nunca ha habido posconflicto, tenemos un conflicto donde
donde acabo de escuchar la presidenta de México, y donde Petro dice que si a los que matamos le decimos que no murieron por muerte, entonces van a haber menos muertos en las estadísticas, pues lógico. Y lo acaba de decir la presidenta de México, que para bajar el costo de la energía es consumir menos energía, para que el recibo me valga menos. Pues sí, que si yo no prendo la luz y no prendo los aires, el recibo me va a llegar más poquito, pues lógico. Si, si a los victimarios no los capturamos y no volvemos a contar los secuestros ni lo que está sufriendo la gente, pues las estadísticas van a marcar que no hay violencia. Mentiras, ha habido más, ahí ha habido más extorsión. En el proceso de paz ha habido mucha más extorsión que lo que había antes. Por experiencia propia, ya hemos sido extorsionados ya desde que arrancó el proceso de paz y todos los años toca pagar. Lo que pasa es que ahora pagamos legalmente, ya no es con, antes venían a cobrar con miedo, ahora vienen a cobrar como con órdenes, porque pues son legales. Es el proyecto, a veces me extiendo un poco, el proyecto es bueno, me parece que tú vas a hacer un gran esfuerzo, pero mi consejo es ese, tienes que escoger de la zona del Caquetá una o dos zonas que tengan algo de turismo, que tengan algo principal que ha habido de violencia, porque tu proyecto es de un turismo para no olvidar la violencia y para que la historia de las víctimas no se pierda. Entonces tiene que ser una o dos zonas donde realmente haya sido más enfático esa violencia, ¿no? Dos, que se ha dedicado a las víctimas, ya sería la tercera parte, dedicado a las víctimas. Y la cuarta me parece a mí, pues que hayan alrededores sitios turísticos, que haya carretera y que haya como una especie de inicio para tú poder hacer lo que vas a hacer. Lógicamente, pues el gobierno o algo después tendrá que fomentar esa parte, pero el proyecto no, me parece muy bien. Solo veo esos cuatro aspectos para que tengas en cuenta. Si me estás escuchando, me imagino que vas a escuchar otros más con diferentes opiniones, pero yo sí tengo mucha experiencia en violencia, aunque viví mucho con mi papá y desde pequeño hemos sido extorsionados. Y de frente, cuando viajé al exterior fue porque alguien me dijo, aquí vino el secuestrable y están extorsionando a mi padre en Bogotá. Me tocó viajar al otro día, porque supuestamente ese día iban por mí. Entonces, sí es importante eso, pero no dejaría de parte no poner al mismo nivel víctimas y victimarios. Ya, eso es Sinceramente, mi es que, bueno, yo creo que tengo el enfoque muy claro y mi enfoque va encaminado al tema del relato, pero el relato conmemorativo para mí no tiene pies ni cabeza involucrar a un victimario. Porque me No, pues parece yo, que podría, o sea, que la persona víctima, que para mí es el protagonista, pues puede sentirse, digamos, flagelado, pues una falta de respeto que yo lo ponga al mismo nivel de una persona que, bueno, que pudo haber cometido actos como el desplazamiento, como el homicidio, cuando pero sí, cuando lo que yo estoy acuérdate, fomentando es brindarle un espacio para que cuente su historia sí, y para que se por eso exprese te y digo para que... yo, te estoy hablando. Pero acuérdate también que entre los victimarios hay víctimas, ¿no? O sea, los que fueron obligados a entrar, ¿no? Que Sí, señor. también en esa contextualización, ¿no? La guerrilla va, secuestra, los para van y secuestran, por eso te decía lo de la Comuna 13 de Medellín. Pues que allá casi que los jóvenes están obligados o tenían 7 años y comienzan a ver que se llevan a los otros y a darles droga, a darles de todo, sexuales, que tuvieran contacto sexual antes de tiempo porque los condicionaban. ¿Sí me entiendes? Entonces fueron víctimas. Así hayan Ahí se nos cometido lleva eso. un tema muy interesante que usted comentó que fue el tema del foco. A mí sí me gustaría focalizar más, digamos, en el campesinado, por ejemplo, con Claro, las por eso personas que te ya digo, son víctimas directas o sí, como las víctimas directa. Y primarias. que no tienen opción. Por eso te decía yo, no tienen opción. ¿Sí? Uno aquí tiene opción. Me voy. Los de las ciudades. Nos fuimos. Chao. Cierro el almacén. Fracaso y me voy. Y los campesinos que están, por eso te decía yo, en las zonas donde tú tienes una finquita y vives de 10 vacas y gallinas y llegan, lo que yo te decía, entonces llegan hoy y comen unos y mañana comen otros, entonces mañana me matan porque yo le di a los otros. Esa gente sí está peor que uno. Por eso te Muchísimo. decía, ellos sí son las reales víctimas. Aquí somos víctimas nosotros, claro, pero a medida que hay desarrollo, las víctimas van sintiendo menos presión. Por eso yo le decía, y te quiero mostrar algo porque a veces hablo con los compañeros de mi colegio cuando fui bachiller,
Don Carlos, disculpe un pequeño paréntesis. Es que se va a acabar el tiempo de la reunión. Ah, no, tranquilo. ¿Será que podemos ir a organizar una segunda reunión ahorita? Ya mismo le mando el link. Sí, no hay problema. Pero Mándale. quedan, bueno, quedan 9 minutos. ¿Podemos revisar ese tema puntual de las conversaciones de ustedes? Sí, entonces yo le decía a ellos, les mandé precisamente hace una semana, antes de que tú me invitaras a esta reunión, que yo hago esta siempre frase. Y se los puse, mire, aquí está. Esto fue ayer. Ok. Coincidencia. A veces aquí algunos hablan, viven en Estados Unidos, pero defienden la guerrilla, defienden el proceso de paz y sí es respetable. Algunos, otros no. Yo siempre les digo, buenos días. Es que es lo que yo siempre les he dicho. Colombia es una plaza de toros, ¿no es cierto? Comparemos a Colombia con una plaza de toros. Los de las grandes ciudades están en las gradas y nosotros los del Caquetá estamos en el ruedo. Esa es la diferencia de percepción. Solo que los que están en la grada ven una realidad y nosotros estamos en el ruedo hace 60 años y vemos otra. Entonces, por eso la violencia solo se terminará cuando le demos mano dura a los victimarios y le demos todas las ayudas a las víctimas. Mano dura me refiero a que hay que hacer concesiones. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer concesiones, pero no podemos quitar todo porque va a haber más violencia. La gente tiene que entender que el que hizo mal debe de pagar, así como cuando uno hace concesiones con sus hijos, ¿no es cierto? Sí, No nos sí. los va a castigar a quitar el celular toda la vida, o que porque mi hijo estrelló el carro, entonces lo boto de la casa. Ya, no vuelva, y lo desheredo y no lo vuelvo a ver y mucho. No, hay que castigarlo, para educarlo, para decirle no le voy a prestar el carro. Y ahora me va a trabajar los sábados y los domingos, me va a acompañar a mí a trabajar y haga de cuenta que lo va a pagar, pero ese pago es para arreglo el carro. Tiene que tener consecuencias. Y los victimarios en Colombia nunca han tenido consecuencias. Las consecuencias siempre han sido de premios. Todos los procesos de paz que ha habido en Colombia han sido de premios. Proceso de paz del M-19, millonadas que le dieron durante más de 20, 25 años. Tasa, caso y beca. Todos los del M-19 hace muchos años son ricos, porque el gobierno les daba millonadas mensuales a cada uno de ellos. Entonces, Colombia necesita ese cambio, esas historias que tú vas a hacer. Eso es lo que necesita. Yo, eso es lo que he hablado con mis compañeros varias veces, a veces cuando alguno manda por ahí algo, entonces, cuando hablamos de temas ahí, aunque aquí está prohibido hablar de política en nuestro grupo, pero a veces por ahí se enreda algo. Entonces, el proyecto es bueno, pero como te digo, encaminar a las víctimas me parece muy bien. Los relatos de las víctimas, focalizar primero, víctimas, qué tipo de víctimas, por eso te decía. Segundo, sitios, que no te extienda más de dos, porque acuérdate que lo focalizado se trabaja un poco mejor, ¿no? Cuando uno se extiende mucho todo, por eso ahora los profesionales o el mundo de uno, el mundo de mis hermanos o mis padres fue mejor, ¿no? Antes un ingeniero sabía todo, no era ingeniería. ¿Usted qué estudia? Ingeniería. Y era todo. Derecho, sabía de todo. Ahora es más especializado, ¿no? Para que eh, sea mejor, surta mayor efecto. Entonces, te focalices en víctima. ¿Qué tipo de víctima? Te focalices en dos zonas, no una sola, dos zonas, para que puedas ver qué cambios o qué diferencias puedes hacer en esas zonas. Entonces tienes que estudiar mucho dónde ha sido lo más difícil de conflicto. Para mí, una de las zonas más difíciles también fue Puerto Rico, esa zona de Puerto Rico y el Pará, Puerto Rico, la parte de Puerto Rico, San Vicente, hacia las montañas, y ya eso fue guerrilla y Florencia, que extorsionaron mucho. O sea, se extorsionaba más en Florencia que en San Vicente hace muchos años, pero el foco de la guerrilla era Puerto Rico, esa zona de Puerto Rico y San Vicente. Ya después, cuando llegó la violencia, los paramilitares sufrieron más los de Morelia, Belén, zona Solita, Solano, allá hubo mucha violencia, mucha violencia. Y la zona aquí también del Pará y todo eso. Entonces, digamos que esas dos zonas donde tú sepas que hubo conflicto. Tienes que tener en cuenta focalizar qué víctimas vas a hablar. Y debes focalizar, por lo que yo conozco, la época de la violencia, ¿sí me entiendes?
o la de tal a tal, o la del año tal a tal. ¿Qué víctimas hay? Esos tres puntos son primordiales. Y el cuarto, pues como te decía, ¿no? Que sea de víctimas, no poner al mismo nivel víctima y victimario. Hay que nombrarlos, en algún momento habrá que nombrarlos, pues, lógico hay que nombrarlos, porque la historia no se puede tampoco borrar los que han sido actores, ¿no? Pero que no sean el personaje principal, me parece a mí. No, no sé, no, pues me Los parece. Sí secundarios, que y no, hay que no me parece bien. nombrarlos, hay que decirlo. Ahorita que te nombré a Marco Chalita y a Palito del Campo, fueron los comandantes. Sí, hay que decir cómo fue la violencia, qué fue. Y no nos interesa qué estén haciendo ahora, nos interesa qué fue lo que hicieron. Digamos que, bueno, enfocándonos en los puntos 2 y 3, creo que el punto 2 es un gran desafío, porque es muy difícil, el departamento es muy grande y víctimas que están ubicadas en absolutamente todo el departamento, y focalizar Sí, dos o tres puntos. pero acuérdate que estás hablando de turismo. Entonces, cuando tú hablas de turismo, tienes que hablar de lugares. Sí, Porque sí, ¿sí me entiendes? O sea, tú no puedes hacer una contextualización general, porque entonces te abres y no te va a funcionar. Vas a hacer mucho trabajo y no te va a funcionar. Acuérdate que tu proyecto es de turismo, de lugares, según estas preguntas, de lugares donde las víctimas puedan trabajar y eso. Entonces tienes que focalizarte en dos sitios que pueden ser municipios completos, áreas grandes, ¿sí me entiendes? sí, Pero por así haya supuesto. víctimas de todo el departamento, no te puedes focalizar en tener turismo en todo lado, porque inicialmente, para que tu proyecto se vea que es viable, tienes que tenerlo en una, dos o tres zonas que comiences a ver, ¿sí me entiendes? Resultados. Si te extiendes a todo, no vas a poder medir los resultados. Va a ser más difícil. Por eso te Sí, hablaba de sí, eso es muy cierto. focalizar. Focalizar víctima, porque tú estás hablando de turismo, no estás hablando de escribir un libro, no estás hablando de contar una historia, no estás hablando de hacer cine. Que fueras a hacer cine, pues haces de todo el Caquetá, de lo que pasó en San Vicente, lo que pasó en Solita, cuando llegó la guerrilla en los años 60, la marihuana, después la coca, después los mafiositos del Caquetá, porque aquí inicialmente nacieron todos los mafiositos del Caquetá en el 70, 74, que era pura marihuana. Había guerrilla, pero la gente, a esos mafiositos viejos todo el mundo andaba con ellos porque en esa época no era ilegal. Entonces, es bueno que te focalices en dos sitios donde ha habido mucha violencia y ahí entrevistas gente. Así haya víctimas de otro lado, pero tú puedes ahí hacer algo del relato de todo el Caquetá, pero, o sea, sí puedes hacer el relato de todo el Caquetá, ¿sí? Víctimas de todo lado, pero el turismo que tú dices que vas a hacer lo tienes que focalizar. El turismo tiene que estar focalizado para que te funcione, para que puedas, para que puedas, esto que me estás diciendo a mí, puedas pedir, si haces un proyecto, pedir dinero, pedir ayudas, tiene que estar focalizado. ¿Qué voy a hacer? Ah, tengo relatos de todas las víctimas del Caquetá. Pero mire, vamos a ir a conocer la finca donde secuestraron a 20 30 personas y mataron y violaron y no sé qué. Hay unas víctimas que todavía viven allá, algunas que ya recuperaron sus tierras y están ahí, otras que no han vuelto, pero las localizamos en tal lado. Pues, me imagino que ese es el turismo que tú quieres hacer. Sí, Entonces, señor. no puedes pegarte por todo el departamento, te tienes que focalizar ya en el turismo propiamente dicho. Yo le diría que dos sitios, dos, tres máximo. Sí, 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 es correcto. Sí, Así sí, el está relato determinado. sea general. Así el relato sea general. Porque van a haber uno que otro relato particular. Acuerda que el del turismo que tú estás haciendo y que sitios para ir a conocer las memorias que escribiste aquí en alguna pregunta, pues ahí van a haber unas historias concretas. ¿Sí? Tú puedes tener varias historias del Caquetá como tú quieres, que es todo el departamento. Pero van a haber unas historias concretas que son las historias que se van a contar de ese sitio. Ahí pueden haber varias historias de víctimas de ese sitio, de esa área, de ese turismo, que ya son específicas a esos dos o tres sitios que tú vas a dar. Y la general es una contextualización de víctimas de todo el departamento. Puedes hablar de eso. Puedes hablar primero de la violencia general del Caquetá. En la medida que hables, dejas los últimos tres zonas que vas a hablar para hacerlas más específicas a medida que vayas haciendo tu relato o vayas haciendo el proyecto. Entonces hablas de la violencia general del Caquetá. Después dejas los Juan últimos Carlos, tres qué pena sitios acá. interrumpirlo, es que nos queda menos de un No, minuto. hágale, hágale. Entonces Listo. ya hago la